estrategia populista del cardenismo se basó en el discurso de la unificación del proletariado, organizándose a corto plazo la CTM y posteriormente la CNC. Sin embargo, existían grupos de oposición que no encajaban en estas organizaciones, pues sus posturas de izquierda radical solo justificaban la organización en pro de la obtención inmediata de algún beneficio, como la toma de haciendas, la repartición de tierras, clandestina, obviamente. Estos grupos también representaban una seria amenaza a las élites en el poder, sobre todo si los contextualizamos bajo un régimen en pleno proceso de conformación. De acuerdo con las apreciaciones de esta investigación, que no es conclusa, está en proceso, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas fueron implementadas sobre todo dos estrategias principales para resolver o para contrarrestar estos brotes de comunistas a los que también se denominaron bandidos y alzados. Por un lado, la reforma agraria, la creación del Banco Agrario, los créditos agrícolas y la estrategia, por otro lado, basada en el discurso de la unificación del proletariado, de la que surgen las centrales mencionadas. Estos representaron un comienzo para alcanzar la unificación de las masas, pero en las áreas más rurales y en las comunidades alejadas de las grandes ciudades, donde la puesta en marcha de estas políticas se dificultaba, y donde predominaban ideas más pragmáticas y en este sentido radicales, las estrategias gubernamentales fueron de índole militar, mediante enfrentamientos, deportaciones a las Islas Marías y en general el empleo de la represión estatal. Sobre esta última cuestión, se presenta en esta exposición algunos casos regionales, destacándose los de las ciudades de Puebla y Atlixco, en las cuales las investigaciones sobre el ejercicio de esta represión estatal y sobre la violencia ejercida sobre estos grupos de oposición al régimen nos permiten apreciar claramente la alianza que en estas ciudades se dio entre grupos paramilitares, en este caso miembros de la CROM de Puebla, y las fuerzas del gobierno federal, en este caso representadas por el jefe de zona militar en el estado y por los jefes de sector militar en las regiones, según se tratara del caso. Esto con el fin de combatir de manera efectiva, por no decir contundente, los liderazgos de oposición en las zonas tanto rurales como urbanas del estado de Puebla. En este caso hablaré ahora de las alianzas de estos grupos de gatilleros o grupos paramilitares de la CROM con las fuerzas federales del ejército y los jefes de zona militar del estado de Puebla. Para comprender mejor el móvil que llevó a los campesinos y obreros de ciertas regiones del país a organizarse y confrontar a los gobiernos de la revolución, es necesario mencionar el contexto socioeconómico del país, sobre todo durante la década de los 30, durante la cual la fuerza trabajadora se caracterizó por ser predominantemente rural. A principios de esta década, aproximadamente 3.6 millones de una fuerza laboral total de 5.1 millones de mexicanos eran campesinos o trabajadores rurales, y de ellos alrededor del 70% seguían sin tierras. En el extremo opuesto tenemos a 12,000 grandes terratenientes que aún controlan 4 quintas partes de la propiedad rural en todo el territorio nacional. O sea, ¿cuál revolución? ¿Cuál justicia en estos momentos? En los estados de Durango, Veracruz y Puebla, diversos grupos armados conformados por obreros y campesinos afiliados a la CROM efectuaron recurrentemente alianzas con los gobiernos de la revolución, o así llamados ellos, tanto a nivel estatal como federal, para hacer más efectivo el combate a los grupos de obreros y campesinos que se resistieran a sumarse al proyecto político imperante, que es el del Partido Nacional Revolucionario, y a los que también se pronunciaran en contra de las políticas emanadas de las élites en el poder. Por supuesto, el vínculo que hizo factible dicha alianza fue el Ejército Federal, a través de sus comandancias de zona y de sector militar en cada región del país, que como bien se sabe eran designados y removidos por el propio presidente de la República.
En el estado de Puebla, uno de los primeros casos que se tienen registrados sobre la represión que el Estado ejerce a través de la alianza Fuerzas Federales, Gobierno Estatal y gatilleros de la CROM fue el de los campesinos agraristas de la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, afiliada al Partido Nacional Agrarista. Asimismo, este conflicto representó uno de los primeros que tuvieron que enfrentar los grupos de choque de la CROM, con los grupos de la izquierda poblana en el sector campesino. La lucha por el control de los campesinos como base social sería el trasfondo político de las disputas entre los agraristas y los cromistas de esa entidad, pero también el temor y recelo que las élites en el poder sentían respecto a las ideas de los denominados socialistas. No obstante que la Confederación Campesina Domingo Arenas fue constituida en el año de 1921, no fue sino hasta 1927 cuando logró reclutar a diversos grupos de campesinos en todo el estado de Puebla, que por sus demandas radicales eran considerados como contrarrevolucionarios. Con estos grupos se conformó la Confederación Social Campesina del Estado de Puebla, por lo que la confrontación con los cromistas, aliados del gobierno, se extendió de la capital poblana a toda la entidad. En esos años, las concepciones agrarias que ambos grupos sostenían eran sustancialmente antagónicas, pues mientras la CROM asumía la defensa del pequeño y del mediano agricultor privado, los agraristas pugnaban por la política del reparto ejidal inmediato. En este contexto, varios miembros del Partido Laborista, aliados de la CROM, que tenían terrenos y que los arrendaban, fueron acusados por los agraristas de múltiples asesinatos a lo largo de varios años, entre ellos los de Felipe Valencia, Rufino Macías, Cruz Juárez y otros, todos ellos líderes de la izquierda poblana. Pero además, el exgobernador de esa entidad, Manuel P. Montes, quien simpatizaba con el movimiento agrarista que encabezaba esta confederación, fue asesinado, dicen las malas lenguas, por un grupo de cromistas secundados o auxiliados por el Ejército Federal. A partir de estos acontecimientos se inició una feroz persecución contra los agraristas poblanos con un costo muy alto de vidas de campesinos, el cual se prolongó por lo menos hasta 1938. En el aspecto nacional, la crisis política propiciada por el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón a mediados de 1928 desencadenó una crisis política en 1929, cuyo síntoma fue principalmente la deserción sindical en niveles importantes de los miembros de las confederaciones y federaciones miembros de la CROM nacional, a lo que se llamó desmoronamiento. El desmoronamiento trajo consigo toda una etapa de reorganización de las federaciones sindicales a lo largo del territorio nacional. En el caso de la ciudad de Puebla, la Federación FROC, que bueno, son herederos de estas primeras organizaciones porque esta es de 1923. A ver, vamos a ver la siguiente. Ese sí ya es el miembro de la Confederación Sindicalista de la que voy a hablar en este momento. En la ciudad de Puebla, la FROC fue producto emblemático de este proceso, cuyo trasfondo al principio fue salvaguardar la independencia de sus organizaciones sindicales frente a los embates del gobierno y de los empresarios. No obstante, el reordenamiento de estos sindicatos, ahora cobijados por tendencias políticas preferentemente de izquierda, culminó con su afiliación al Partido Comunista y al Partido Socialista de Oriente, que existía no solo en el estado de Puebla, sino en otras entidades federativas de la región centro-oriente del país, cuestión que reflejaba las claras intenciones políticas de estos grupos, en el sentido de participar activamente en los comicios electorales locales, como efectivamente lo hicieron. En las poblaciones aledañas a la capital poblana, como el municipio de Atlisco, la oleada comunista también comenzó a expandirse rápidamente entre los obreros y los campesinos durante los mismos años, los primeros años de la década de los 30.
La característica demográfica de este lugar, donde había una fuerte presencia campesina y obrera, eran sumamente atractivas para desarrollar las labores de agitación y cooptación de los partidarios comunistas. A esto se deben sumar los anhelos de reivindicación social que después de la revolución persistieron en estos lugares donde prevalecían deplorables condiciones de vida, por un lado, y por el otro, grandes extensiones de tierras aún en manos de latifundistas y hacendados. Al igual que en el panorama nacional, en Puebla existía también una lucha de facciones por lograr la preeminencia de un proyecto político local. Las corrientes más conservadoras de la ciudad se encontraban representadas por los Ávila camachistas, algunos miembros del clero poblano, la CROM en sus distintas representaciones del Estado y el resto de los miembros y partidarios del Partido Nacional Revolucionario con representación en Puebla. Como se dijo, en la ciudad de Puebla el ascenso de las fuerzas de izquierda tuvo una de sus máximas expresiones al conformar en 1929 la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, cuya transformación en FROC, o sea, Federación Regional de Obreros y Campesinos, marcaría el inicio de su etapa de filiación lombardista a partir del año de 1933. La reorganización sindical poblana tuvo efectos en el resto de la entidad. En Atlisco los obreros se dividieron en dos facciones principales. Por un lado, los sindicatos de las fábricas El Volcán, La Carolina, La Concepción y El Carmen se sumaron a la FROC poblana. Por el otro, permanecieron fieles a la CROM los sindicatos de Los Molinos, El León y los de la enorme fábrica de Metepec, por lo que esta última facción conservaba el control de la mayoría de los trabajadores sindicalizados en ese lugar. De esta forma, a partir de 1933, los líderes y miembros de ambas organizaciones sostuvieron verdaderas confrontaciones tanto en la ciudad de Puebla como en Atlisco y en otras regiones del estado, sobresaliendo los homicidios seriales acontecidos sobre todo durante los años de 1933 a 1938. Resulta enigmático el estudio de la violencia intersindical durante esos años, pues se revelan circunstancias que nos llevan a la incertidumbre. Es innegable, por ejemplo, que la excesiva violencia intergremial comenzó a cobrar tintes alarmantes desde mediados de 1933, pero ni las autoridades estatales ni las federales atendieron debidamente el conflicto, dejando que creciera rápidamente. Desde 1934, el general Cárdenas, ya como presidente electo, tenía pleno conocimiento de las matanzas que día a día se efectuaban en toda la entidad, sobresaliendo los municipios de Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Atlisco y la capital poblana. No obstante, en 1935, lejos de tratar de solucionar el conflicto, el general Cárdenas se deslindó del conflicto, argumentando que era problema de las autoridades estatales. Hubo de pasar año y medio más de tragedias para que el presidente intentara solucionar el problema. Y aunque hemos localizado mínimamente 5 convenios, pactos o intentos de frenar la violencia por parte de las autoridades locales, estatales y federales, ninguno de ellos logró nada en efectivo. Otro aspecto importante a resaltar en este periodo son las redes o conexiones de complicidad política y de contubernio entabladas, como les decía al principio, entre los líderes de la CROM y las autoridades en sus diversas jurisdicciones. Esto abarca no solo a los militares y jefes de zona militar, sino además a las diversas autoridades como los jueces de lo civil y penal de las localidades. Por dar un ejemplo, además de contar con el apoyo y control político de las autoridades municipales, los grupos armados de la CROM sabían que podían actuar impunemente, pues estaban respaldados por las autoridades, lo que incluía a los jefes de zona militar designados por el propio presidente e incluso a los ministros y jueces de lo civil y de lo criminal del Estado de Puebla, los cuales eran designados por el Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Al respecto, el general Miguel Enríquez Guzmán, famoso después, y el juez de lo civil y de lo criminal, Plutarco Gallegos, representaron claros ejemplos de este contubernio.
El siguiente cuadro nos muestra una relación de los asesinatos cometidos, o esa es una manifestación, un meeting dado de la FROC, encabezado por Vicente Lombardo Toledano. En ese momento no existe la CTM, en este momento es un líder de izquierda reconocido que ha creado la Confederación General de Obreros y Campesinos, conocida como CGOCM, y que en esos momentos pues representa intereses subversivos para el gobierno. Este es un cuadro que muestra una relación de asesinatos, para que se den una idea nada más, cometidos por miembros de la CROM solamente en el mes de octubre de 1933. Tenemos le pusimos cuadro A, relación de presuntos homicidas puestos en libertad bajo reservas legales. Obviamente esto por los jueces de lo civil y penal en ese momento. El año es 1933. Tenemos ahí una serie de víctimas y si ustedes revisan el cuadro referente al acontecimiento, tenemos, por ejemplo, que Guillermo Cardoso fue asesinado por un tal Leonilo Martínez o Rojas, puesto en libertad 3 días después bajo reservas legales. Francisco Enrique Reyes, todos ellos, estas víctimas son miembros de la FROC, asesinado por 3 sujetos, un tal Sabás Cholula, Carlos Cordero y Bernardo Marín, que 3 días después también fueron puestos en libertad con las reservas legales. Un tal Arcadio Sarmiento, también asesinado ahora por el agente del Ministerio Público Subalterno del municipio de Atlisco, que se llama Amador Reyes, quien fue puesto en libertad bajo reservas legales, 3 días después. O sea, por lo menos estuvieron 3 días en el bote. Antonio Hernández, asesinado por 3 sujetos, Francisco Pérez, Nemesio González y Sevilla, 3 días después, puesto en libertad, reservas legales. Eliodoro, asesinado, etcétera. Si lo podemos ver, el número de asesinatos en el mes de octubre, de asesinatos de miembros de la FROC, es alarmante. Sobre todo si consideramos que solamente es un mes y que en este caso la fuente solamente corresponde a una sola fuente, es decir, tendríamos tal vez que investigar otras fuentes u otros periódicos respecto a este mes y en estas fechas para ver si hubo otros asesinatos aparte de los que yo estoy encontrando para esta fecha. En el cuadro se puede observar la complicidad o indiferencia ante los asesinatos seriales ocurridos por parte del juez de lo civil y lo criminal, Plutarco Gallegos, no es parecido, ¿verdad? Puesto que ninguno de los homicidas o sospechosos de homicidio fueron procesados ni castigados y lo que es peor, fueron puestos en libertad con las reservas legales antes de transcurrir siquiera los 48 horas desde el momento de su detención. En concreto, las redes políticas y de complicidad establecidas por los líderes de la CROM en este periodo eran de tal alcance que los grupos cromistas podían jactarse de portar licencia para matar, cobijándose en las influencias y el poder que mantenía su organización. De igual forma, sobresale la participación del Ejército Federal en la no fácil tarea de eliminar a los grupos de oposición, inconformes con las políticas implantadas por los avilacamachistas, en general por el Partido Nacional Revolucionario y por los llamados gobiernos de la Revolución. A principios de esta década, el jefe del sector militar de Atlisco, que era el general Manuel Celugo, era el general, pero en el transcurso de 1932 fue sustituido por el general Miguel Enríquez Guzmán, quien permaneció a la cabeza del mismo hasta su remoción en enero de 1935. Fue bajo la comandancia de este personaje cuando más se hizo notar la colaboración de las fuerzas militares federales con los gatilleros de la CROM de Puebla en la revolucionaria labor de eliminar a los contrarrevolucionarios. Esto es parte de la retórica que utilizan los gobernantes para justificar la represión estatal. Entre los que destacan los campesinos agraristas, muchos de ellos ex-zapatistas de la región sur del estado, y los obreros comunistas, por supuesto, de miembros de la FROC de Puebla. Es importante resaltar que el general Enríquez Guzmán
Llegó a Puebla justo cuando el agrarismo radical y la presencia comunista se acentuaban y los conflictos intergremiales estaban a la orden del día. Seguramente tenía una buena reputación el general y entonces era requerido en estas zonas. Además, el hecho de que estos grupos no participaran en el proyecto político del Partido Nacional Revolucionario los convertía automáticamente en adversarios de los gobiernos de la revolución, motivo por el cual fueron señalados como reaccionarios o contrarrevolucionarios. Muchos campesinos en el estado se organizaron para hacerse justicia por su propia mano y mediante el empleo de la fuerza se apropiaron de tierras pertenecientes a las haciendas de los alrededores, iniciando así su propio reparto agrario. Respecto a la toma de haciendas efectuada por los agraristas y o comunistas o agraristas comunistas o agraristas de izquierda, se decía que sus abusos no tenían límites, pues invadían tierras que no eran suyas, y como tales actos eran considerados ante la ley punibles, se justificaba la intervención de las tropas federales para actuar en consecuencia. A estas circunstancias debe sumarse el peligro que para el gobierno federal representaba el proyecto político del Partido Comunista y para el gobierno local la fuerza política que estaba sumando el Partido Socialista de Oriente, cuyos integrantes ya hacían labor propagandística entre los obreros y campesinos de varias regiones del país, sobre todo del centro. Dada esta situación, no dudamos que el comunismo y las ideas de izquierda significaran entre los obreros y campesinos de la entidad poblana un recurso, tal vez no el único, para continuar la lucha sindical y agraria que se había desatado con la Revolución de 1910 y que hasta ese momento consideraban inconclusa. Ya como presidente electo, el general Cárdenas, que decíamos tenía conocimiento de estos conflictos, en las regiones del suroeste del estado, no había podido resolver de manera tajante el conflicto, sobre todo en la zona de Atlisco. En 1935, por ejemplo, lejos de tratar de solucionar el conflicto, Cárdenas se deslindó de él y en el otoño de 1936 se vio finalmente obligado a intervenir personalmente con el aparente propósito de solucionarlo. No obstante, el decreto que emitió solo apaciguó momentáneamente la violencia intersindical, terminando por beneficiar discretamente al bando cromista avilacamachista. Entre las decisiones tomadas por el presidente Cárdenas en 1936, destaca la deposición que curiosamente hizo de las autoridades municipales tanto de la ciudad de Atlisco como de la ciudad de Puebla, en cuyos casos se trataba de autoridades legítimamente conformadas, electas, digamos, por miembros de la FROC de Puebla, o bueno, de la FROC de cada uno de estos municipios. Al parecer, las enérgicas medidas tomadas por los gobiernos estatal y federal habían sido producto también de la presión que la sociedad poblana en general venía ejerciendo sobre ellos para que acabaran con estos conflictos. Otro elemento de presión fueron las constantes huelgas generales y las amenazas de nuevas huelgas que las agrupaciones froquistas venían efectuando, entre otras cosas, en protesta por los crímenes de sus miembros. Es decir, ahora pasamos a protestas y huelgas no en pro de obtener mejoras laborales, sino en pro de la defensa de sus propias vidas. El 26 de marzo de 1935, durante la inauguración del primer Congreso Obrero y Campesino de la FROC, se anunció un paro general por 24 horas con el objeto de presionar a las autoridades para que pusieran fin a los crímenes cometidos por los grupos paramilitares, advirtiendo que se daría un plazo de 15 días para comenzar a ver resultados. De lo contrario, estallaría un paro nacional. Uno de los aspectos más importantes a resaltar de los trabajos realizados en este Congreso Froquista fue la abierta acusación que por primera vez hicieron del gobierno cardenista. Lo acusaban de estar en contubernio, claro, con los líderes cromistas para perjudicar a las masas trabajadoras. En particular, el líder Manuel Rivera señaló que el jefe del Departamento Autónomo del Trabajo, un tal Barba González, designado por Cárdenas para resolver el conflicto,
y quien a poco tiempo anunció el deslinde del gobierno federal de este mismo, había sido sorprendido por el señor Alsina, que es dueño de la fábrica La Aguja, ordenando que elementos de la CROM ocuparan las plazas que correspondían a los trabajadores de la FROC. De esta forma, fueron emitidos varios telegramas de protesta ante dicho funcionario y ante el presidente de la República, recalcando los líderes de la FROC que habían vivido independientemente del gobierno para tener derecho a exigirle siempre el cumplimiento del deber. Al problema de la creciente movilización de masas que controlaba la FROC, habría que agregar su ascenso en el terreno político de la entidad, que para 1935 se manifestaba en el dominio de varios escaños públicos, lo que a su vez se traducía en un ascenso de la izquierda poblana sobre las fuerzas conservadoras avilacamachistas. Además del movimiento encabezado por la izquierda froquista, existía un mayor problema que enfrentar en el estado de Puebla, pues existían fuertes rumores sobre la presencia de una o varias guerrillas que podían propiciar un levantamiento armado de mayor trascendencia. Efectivamente, desde mediados de los 30 se conformó en el suroeste del estado de Puebla una guerrilla que se autoproclamó como las legítimas defensas rurales del estado, a cuyo mando se encontraba un general de nombre Jesús Cabañas, quien para entonces andaba por los poblados aledaños al suroeste de Puebla, entre los municipios de Atlisco, Izúcar, Tochimilco, etc., reclutando campesinos inconformes con las políticas de los cromistas y de los gobiernos de la Revolución. En este contexto político y social, que no es solamente regional, el presidente Cárdenas emitió un decreto en el que se ordenaba al subsecretario de la Defensa Nacional emplear la mayor dureza en cumplimiento de la ley para acabar con los grupos rebeldes, pero al mismo tiempo le ordenó otorgar la posesión provisional e inmediata de tierras a los campesinos en aquellas regiones donde se han verificado asesinatos y persecuciones. Como hemos visto, la legitimidad del presidente Cárdenas entre el elemento campesino de varias regiones del país dependía enormemente de la realización exitosa de acciones que demostraran que se les haría justicia efectiva y que el reparto de tierras se estaba convirtiendo en una realidad a pesar de los problemas que este proceso presentara. No olvidemos que dichas demandas sociales se dieron en un contexto todavía revolucionario y conflictivo, en el cual el reparto agrario inmediato aparece como producto de una decisión gubernamental apresurada por la presión que venían ejerciendo los grupos de agraristas radicales en diversas regiones del país. Por lo tanto, puede decirse que la reforma agraria cardenista no solo fue producto de una agenda gubernamental con contenidos de justicia social, sino que en realidad obedeció también a razones de estrategia política y militar del propio gobierno federal, como lo vemos en el caso de los agraristas en Puebla. Como consideraciones finales y para comentar a este personaje que encontré hace unos años y que le he dado un seguimiento, no tengo aún resultados todavía concretos de la investigación, pero es un personaje importante, líder importante de la FROC. A grandes rasgos hemos presentado el móvil de la institucionalización forzada, que se efectuó obviamente en algunas regiones o en varias. El particular caso del Estado de Puebla constituye una muestra clara de cómo el Estado posrevolucionario echó mano de ciertas fuerzas locales, en este caso de los miembros de la CROM, para sofocar el alarmante ascenso de los grupos de oposición y así afianzar importantes espacios de control social. En este sentido, la CROM de Puebla constituyó, tanto para el poder central como para el gobierno local, un necesario aliado regional para enfrentar a aquellos grupos que con sus ideas radicales ponían en peligro la estabilidad política del Estado y por ende la consolidación del proyecto político nacional imperante, que era la del Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y después PRI. Esta extraña relación que se forjó entre los sindicatos regionales de la CROM y el gobierno federal
durante los años de la institucionalización pueden constituir el antecedente más cercano de las relaciones que en el futuro cercano definieron y caracterizaron el funcionamiento del denominado corporativismo estatal o autoritario, mismo que se convirtió en uno de los pilares del sistema político mexicano emanado de la Revolución del siglo XX. Y bueno, nos huelga decir que en los años aquí abordados predominó claramente en el estado de Puebla una retórica revolucionaria dirigida a justificar actos delictuosos y matanzas descomunales en el nombre de la revolución. Y bueno, este personaje conocido como Nicolás Vázquez es un importante líder que no nace en Atlixco, pero surge de las filas de la fábrica de La Concha en Atlixco. Rápidamente se convierte en líder de la FROC en Puebla, es secretario general de la FROC de Puebla durante varios años. Es asesinado en el mes de junio de 1936. Este es un documento que nos muestra su nombramiento, el nombramiento de Nicolás Vázquez, como el miembro representante obrero ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Y este es el cortejo fúnebre que encontré en algún periódico y con una foto mal tomada por una servidora, del cortejo fúnebre de Nicolás Vázquez, que reúne numerosos líderes de la izquierda poblana, no solo obreros de la FROC, sino de las confederaciones de los estados aledaños, sobre todo de Orizaba, que traían una alianza muy cercana con la izquierda afroquista, y obviamente la confederación regional de la FROC del estado de Puebla y su representación en la ciudad de Atlixco. Y bueno, de mi parte esta presentación sería todo y muchas gracias por su atención. Los amigos Ávila Camacho y Lomardo Toledano, teciutecos, de la misma época, uno de izquierda, uno de derecha, formaron, creo, parte de la nación, y ellos apadrinados por el famoso expropiador del petróleo, ¿no? Que es el padre, de hecho, del actual PRI y de toda la fuerza de choque. ¿No se mencionó las 14 familias o las quintas partes del territorio? ¿Qué familias eran? Quintas partes, sí. No sabemos. No tengo aquí el dato, pero son pues las familias empoderadas en ese momento, ¿no? Sobre todo hacendados del estado de Puebla. O sea, podríamos nombrar a Jenkins, que tenía como 115,000 hectáreas. Bueno, hablando de extranjeros, ¿no? Sí. Pero pues era un extranjero mexicano. Sí, de hecho tengo una foto de estos obreros con Jenkins, que ya no pude traer, pero porque además era dueño de varias fábricas, ¿no? Así es. Entonces hay una foto donde están con él y está Nicolás Vázquez, con una cara, un rostro muy adusto, ¿no? Y yo creo que todas las revoluciones siempre se hacen por la necesidad económica. O sea, ¿qué tanto ganaba un obrero en ese entonces que estaba tan inquieto y buscaba algún abanderamiento, en este caso del comunismo o de derecha, como se llame, pero estaban igual de pobres como actualmente está el salario mínimo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Nos acaba de escribir una novela no de obreros ni de campesinos ni luchas sociales. Creo que nos describió una situación política que hasta la fecha vivimos actualmente. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. En algunos pequeños datos, CTM logró conquistar un manejo financiero a través del Banco Obrero en su tiempo. FROC, con la influencia que tuvo en MTP, con Antonio J. Hernández, fue otro líder muy importante. No FROC, perdón, CROM con Antonio J. Hernández, y FROC a la fecha todavía sigue con los hermanos Juárez, René Juárez Cisneros, que son los representantes, que obviamente no tienen ninguna característica ni de obreros ni de campesinos. Simple y sencillamente son líderes que han aprovechado la oportunidad
para poder seguir prolongando su coto de dominio y de poder y económicamente hablando. Desafortunadamente creo que ese es el resumen de la lucha obrero-campesina en México. Bueno, respecto al primer comentario que acertadamente menciona a Lombardo en su relación, pues incluso natal, ¿no?, con los Ávila Camacho. Es curioso mencionar la participación de este personaje porque precisamente en las otras conferencias sobre la Revolución Mexicana me comentaban que habían expuesto una conferencia sobre Lombardo en el que el ponente había desistido, digamos, de aquella imagen que presenta un Lombardo radical, combatiente y de izquierda. Quiero decirles que la figura de Lombardo es una figura desde la cual se puede analizar gran parte de la historia política de por lo menos la primera mitad del siglo XX mexicano. Y durante todo ese tiempo este personaje presenta diversas facetas, diversas caras. Es un personaje camaleónico, es un personaje que se adopta a las necesidades, es un personaje que pacta con el gobierno, es un personaje que inicia con una lucha revolucionaria, es un personaje clave que tuviera yo misma casi la certeza de que es él quien introduce las ideas comunistas en el seno de la CROM. Tengo muchos textos escritos de algún intelectual de la década de los 20 sin que tenga una firma. Es un intelectual miembro de la CROM. Y estoy casi segura que provienen de la pluma de Vicente Lombardo Toledano. La calidad de la escritura, además de la radicalidad de las ideas, con una cercanía y conocimiento pleno del marxismo, que en esos momentos estamos hablando de que los textos, los libros de Marx, la obra de Marx solamente está publicada o en alemán o en inglés. Entonces, es muy difícil que para 1919, 1920, algún obrero del común denominador pudiera accesar a la obra marxista. Y en esos términos, el papel que juega Vicente Lombardo es importantísimo porque pudiera ser fundador de esta ideología y de esta corriente de izquierda que surge originalmente en el seno de la CROM, ¿no? Y que no quiere ser, pues a lo mejor en este caso, reconocido, ¿no?, por algunas otras investigadores. En mi caso no cabe la menor duda, él tiene una injerencia importantísima, pero también es cierto que para estos años, ¿no?, 1935 tal vez sería el último año en el que veríamos a Vicente Lombardo en su actuación izquierdista. De ahí en adelante, y sobre todo con la creación de la CTM y su nueva relación con el Tata Cárdenas, pues cambiaría todo, cambiaría incluso cambiaría el rumbo del movimiento obrero que está encabezando este personaje, ¿no? Y daría un giro de protesta y de lucha a un giro oficialista, ¿no? Ahora como organización miembro de no solo oficialista, sino además miembro del partido, ¿no?, en los años posteriores. Y después, ya para décadas posteriores, pues este mismo personaje jugó un papel de comodín, ¿no? Era el supuesto opositor de un partido político que hacía las veces de una existencia política, una oposición política real para justificar un régimen autoritario y que no se dijera que entonces éramos un sistema totalitarista, ¿no? Si hay otros partidos, ahí está Lombardo, es oposición, no gana porque no puede. En realidad, la propia elección de 1940, después de Cárdenas, está actualmente siendo cuestionada como el primer gran fraude electoral, dadas las circunstancias en las que se retira Cárdenas en el poder, ¿no?, con un saldo nada blanco. Y que bueno, la historiografía tradicional nos ha pintado un general Cárdenas normalmente héroe nacional, expropiador del petróleo, repartidor de tierras. Bueno, aquí estamos diciendo en Puebla por qué se repartieron las tierras.
¿no? Eso en cuanto. Luego la otra pregunta, perdón, sobre qué tanto ganaban los obreros, estaban igual que hoy, etcétera. Bueno, es interesante la pregunta porque efectivamente los obreros tenían un buen nivel económico de vida en esta época, en los años 30. Lo que pasa es que la lucha por el aumento salarial ya fue pasada. O sea, la lucha que los obreros inician por las mejoras laborales, que es a lo que conocemos como movimiento obrero. O sea, no confundamos movimiento obrero con procesos políticos de la posrevolución. Entonces, el movimiento obrero, que inicia durante el porfiriato, de hecho, en los últimos años del porfiriato, con las huelgas, la guerra declarada al régimen de Díaz, las huelgas y las matanzas en Río Blanco, ¿sí? En Santa Rosa, etcétera. Esas constituyen las primeras luchas, que son movimiento obrero, por las mejoras salariales y que sí se van obteniendo, pero que curiosamente no son fruto de una revolución. Esas son fruto del movimiento obrero, o sea, son los obreros que están enfrascados en su lucha, en sus huelgas, cuyo enemigo identificado son los empresarios, no tanto el político. O sea, la lucha no era tanto contra Díaz, sino contra los empresarios, ¿no? Contra las grandes empresas, incluso extranjeras, que explotaban día a día y los terratenientes de la misma forma, ¿no? Entonces es un sistema económico que está funcionando muy bien para los empresarios, para las élites propietarias, pero que no funciona para los trabajadores. Entonces esas conquistas sí se logran durante la primera década, de 1910 a 1920, y se consolidan en 1920 a 1930. Entonces, para la década de los 30, y esto se deja ver no solo por los datos que tenemos de salarios y de cuánto cuesta un kilo de carne, un arroz, etcétera, por ese tipo de tablas económicas, sino además por el material fotográfico que nos muestra una familia obrera, en donde el obrero está muy bien vestido, con sus tirantes, zapatos boleados, sombrero de bombín, su esposa sentada y su hijito que va a la escuela. O sea, ese tipo de conquistas fueron parte del movimiento obrero, pero son previas a esta etapa, ¿no? Esta etapa de lucha es una lucha política en la que los obreros no están luchando por mejoras salariales. Están luchando porque les respeten su ideología y su actividad política. Ellos se reúnen, hacen política, discuten ideas. No tuve ya tiempo de presentarles a un líder de izquierda con sus ideas sintetizadas, ¿no? De qué es lo que pide la izquierda en ese momento, pero a quien esté interesado, con mucho gusto le mando el dato. Entonces hay demandas muy concretas que curiosamente no tienen que ver con el reparto laboral, sino con cuestiones más radicales, como aquello de considerar que las tierras no deben tener propietarios. La tierra debe ser de propiedad comunal, o sea, de todos. Esto es una idea radical porque de entrada elimina a cualquier propiedad privada. Entonces, ese tipo de demandas son las que conllevan estas ideologías que por eso se les llaman radicales y a las que tanto miedo les tenían estos pues, revolucionarios de élite, ¿no? Y no tanto. Yo creo que incluso si tuviéramos que hablar de las condiciones de vida, creo que las condiciones de vida de los obreros de los años 30, de los años 40, y ya si nos vamos a los 50 y a los 60, bueno, la canción se queda corta, no nomás les alcanzaba para el teléfono, la luz, y como dice, oye Bartola, ahí te dejo 10 pesos, pagas la renta, el teléfono, la luz y compras el gas. O sea, en verdad, el poder adquisitivo de la moneda era amplio a comparación de lo que ahora pudiéramos decir que no nos alcanza para nada. A partir de mediados de la década de los 70 es que inicia la debacle económica y entonces empezamos a experimentar rezago económico tras recesión. Bueno, primero eran rezagos, después eran crisis, ahora ya son recesiones económicas, ¿no? En términos más modernos, pero el asunto es el mismo, ¿no? El poder adquisitivo de la moneda es cada vez menor. Y bueno, la coyuntura actual de la elección norteamericana pues pinta como que también nos va a perjudicar algo, ¿no? Eran peticiones en el sentido muy igual que lo que hacían los agraristas, ¿no? Que tomaban las tierras sin pedir permiso.